Sí. Bueno, un gusto estar con ustedes. Me llena de alegría poder compartir esta oportunidad y sobre todo mirar lo que es nuestra identidad ASBE a la luz del proyecto y de todo lo que implica ese, ese don que significa nosotros estar dentro de un proyecto Verbo encarnado, y para tener noción y para ser conscientes de lo que implica esta gracia, les invito a mirar lo que es la identidad cristiana a la luz de lo que vemos en las Escrituras. La última vez que hablamos, nosotros enfatizábamos Lucas 24:48, donde veíamos que el Señor nos invitaba a nosotros mirar nuestra identidad a partir del ser testigos. Pero en un momentito que voy a ver cómo veo esta pantalla. Entonces, nosotros la última vez veíamos que Jesús, antes de ascender, dejaba una misión a sus discípulos. Y la misión era ser testigos. Y esto, si nosotros miramos la Escritura, nos damos cuenta que esto es una novedad total y vamos a ver que este hecho de ser testigo, que está en Lucas 24:48 y está en Hechos 1:8, esto es fundamental para nosotros saber de qué manera nosotros debemos vivir nuestro ser cristiano. De pronto, la palabra clave, ser testigo. Hoy vamos a ver en la misa que Jesús invita a que lo sigan, a ser discípulos. ahí no se escucha bien. ¿No se escucha bien? Cuando te inclinas hacia tu izquierda no se escucha muy claro. Vamos a probar plan B entonces. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a buscar, mirando el Antiguo Testamento y mirando el Nuevo, cómo Jesús viene a cambiar nuestra actitud y nuestra relación con Él y con los demás. Entonces, de hecho, nosotros cuando estuvimos en Puebla, nosotros enfatizábamos de que nuestro nombre, el nombre de ser apóstoles seglares, ya estaba dando nuestra identidad, que el hecho de nosotros... ¿Se escucha? Sí, padre. Ok, entonces, que al entrar, al mirar, al querer saber desde dónde nosotros vamos a mirar nuestra identidad, enfatizábamos mucho el hecho de ser apostelo, es decir, enviado. Y ese enviar lo hacemos desde aquí, desde ser testigos. Entonces, vamos a comenzar mirando cómo Israel a la hora de pensar quién es o cómo un judío mira su vida, nosotros
nos damos cuenta que para Israel su identidad es una identidad cerrada. Israel, cuando piensa en quién es él, no tienen una visión abierta. Ellos tienen una concepción de su fe cerrada. Les invito, por ejemplo, a que ustedes abran sus Biblias en Deuteronomio 26. Deuteronomio 26 dice, Deuteronomio 26, 5. Deuteronomio 26, 5 es conocido como un credo histórico. Es probablemente de las primeras cosas que fueron escritas en la Escritura, y eso es lo que nosotros nos damos cuenta que Israel, cuando piensa en su relación con Dios, lo piensa desde Deuteronomio 26, donde dice: mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto. Entonces, hay cosas que para la religión judía que son constitutivas, como ser todo el tema de Egipto, y Egipto para ellos les da identidad. Y ahí cualquiera de nosotros sabe que Israel tiene su identidad justamente en la alianza del Sinaí. Y aquí aparece otro elemento. Entonces, Israel, cuando quiere saber quién es él, ellos siempre piensan Egipto y la alianza del Sinaí. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y fue a refugiarse ahí, siendo aún pocos, pero se hizo una nación grande y poderosa. Ahí estamos en Éxodo 1, 2 y 3. Versículo 6, Deuteronomio 6, 26, 6. Los egipcios nos maltrataron. Ahí está el tema de la esclavitud. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron dura servidumbre. Llamamos entonces a Yahvé, Dios de nuestros padres. Fíjense, y esto va a ser o es importante a la hora de nosotros querer saber cómo o quién es nuestro Dios. Para los judíos, Yahvé, Dios, es el Dios de nuestros padres. Así comienza Israel a conocer o a tener esa relación con ese Dios, el Dios de nuestros padres. Y cuando hablamos del Dios de nuestros padres, directamente estamos hablando del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Versículo 7. Llamamos entonces a Yahvé, Dios de nuestros padres, y Yahvé, fíjense, esto es súper importante para nosotros comprender cómo Dios actúa. Dios escuchó. Dios escuchó nuestra voz, vio nuestras miserias, nuestras penalidades y nuestra opresión, y lo fundamental, nos sacó de la esclavitud. Entonces, este Deuteronomio 26 viene a mostrar que la experiencia
que Israel tiene de su Dios no es una información, no es algo que les contaron, sino que Israel sabe que Dios está pendiente de él, que Dios sabe la situación de ellos y principalmente actúa. Por eso la experiencia que Israel tiene de su Dios es vivencial. Yahvé Dios escucha, conoce y actúa. Versículo 8, nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido en medio de gran terror, señales y prodigios. Versículo 9, nos trajo aquí y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Entonces, esto que para Israel es constitutivo, esto es lo que forma la religión judía. Cuando vos querés saber, cómo es la religión judía, ahí te das cuenta que Israel tiene una experiencia de Dios vivencial. Por eso, lo que hace que Israel sea Israel es justamente, por un lado, una promesa que aquí, si quieren ir siguiendo, nosotros tenemos Génesis 12, Génesis 15 y Génesis 17. Aquí es donde a Israel se le dice que iba a ser un pueblo numeroso como las estrellas del cielo, que iban a tener una tierra que emana leche y miel. Entonces, esta es la promesa que se le hace a Abraham. Y esto es, si ustedes quieren, miren y guarden la referencia, que los textos son justamente estos. Génesis 12, Génesis 15 y Génesis 17. Esto es el tema de Abraham. Entonces, ahora estamos viendo la promesa que fue hecha a Abraham. Pero esto da una referencia, una identidad. El pueblo se sabe que es pueblo de la elección. Y esto marca la relación del pueblo de Israel con su Dios, porque ellos saben que Dios los eligió. Esta referencia a estos capítulos son centrales. Bien, esto es el primer dato que nosotros vemos a la hora de querer nosotros conocer la identidad de Israel. Y vemos que aquí aparece otro texto que les invito a que lo escriban, que es el texto de Éxodo 19 y Éxodo 24. Y esto es la alianza que el pueblo de Israel, que Yahvé Dios tiene con el pueblo, donde el pueblo le dice, dentro de la alianza, Israel se sabe pueblo elegido, donde Yahvé le dice, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Este es el tema. Y cuando nosotros
queremos conocer a Israel, nos damos cuenta que Israel, cuando piensa en sí mismo, se piensa aquí, pueblo de Dios. Y esto es lo que nosotros encontramos en lo que es la historia de la salvación. Israel, entonces, como pueblo elegido. Y esto marca la relación. Entonces, cuando Israel quiere vivir su fe, ellos saben que ellos son pueblo de la promesa. Y ahí surge otro tema, que ellos sí tienen esta conciencia de su identidad, pero eso genera todo otro problema, que esto es solo transmitido por descendencia. Y fíjense, dentro de Israel, por ejemplo, no hace lo que nosotros hacemos, querer convertir al judaísmo. Israel no tiene esto. Israel no hace lo que sería una evangelización, porque Israel sabe que el ser pueblo elegido, eso ha sido dado a una raza. Y esto no se adquiere. Esto solo se da por transmisión. Entonces, fíjense este primer aspecto que estamos viendo. Nosotros estamos dándonos cuenta que cuando nosotros queremos mirar quiénes somos nosotros, nosotros tenemos que ver que nuestra fe cristiana no viene porque nuestros padres fueron cristianos, sino porque en cierto momento hemos sido bautizados. Y eso nos hace ver que cuando nosotros queremos conocer nuestra identidad, nuestra perspectiva es totalmente diferente de lo que tienen los judíos. Porque cuando vino Jesús, esto que vemos que tienen los judíos, eso Jesús vino y lo cambió. Y eso es lo que nos damos cuenta que Jesús, con su muerte y resurrección, vino y hizo que eso que para Israel era constitutivo, ya eso caducó, porque Jesús, con su resurrección, vino a mostrarnos que Él rompió eso que era inherente a la fe judía, como era el tema de su resurrección. Jesús viene y rompe las barreras. Y fíjense, por ejemplo, vamos a ir a Mateo 28, y en Mateo 28 nosotros nos damos cuenta que estamos ante un momento totalmente nuevo, donde dice: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por eso, y aquí viene la nueva identidad que Jesús
viene a aportarnos y nos dice, vayan. La novedad que Jesús resucitado viene a traernos es un envío. Él nos dice, vayan, nos deja una tarea. Vayan y hagan que todos, aquí ya no hay límites. Lo que Jesús vino a traernos por medio de su muerte en la cruz es que Él rompe los límites. Si antiguamente la promesa era para los judíos, ahora esa promesa tiene nuevos destinatarios y esa promesa nos implica a todos. Por eso, si ustedes repararon, cuando en la misa el sacerdote consagra el pan y el vino, él dice, este es el cáliz de la alianza que ha sido derramado por todos. Y esto es don que el resucitado viene a traer. Entonces, hay una misión, vayan, esto, y hay una tarea, el ir y anunciar, y ahí dice, bautícenlos, está el bautismo, que es la nueva forma de ingreso, y la otra cosa que Jesús viene a invitar es enseñen. La fe ahora ya no es por la sangre, sino es por medio de un conocimiento. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Nos entendemos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No sé, lo que quiero mostrarles es que para los judíos la relación con Dios venía por la raza. ¿Puedo preguntar algo? Claro, sí, claro. Soy María de Tijuana, Pater. Pater, ahorita acaba de decir una cosa que a mí me ha cuestionado desde que lo empecé a oír en la misa. Ahora ya le cambiaron el todos por muchos. ¿Me puede decir por qué? Claro. Bien, eso es lo que nosotros sí hubo ese cambio, pero eso es siguiendo a Marcos, que él habla justamente que esa redención de Jesús no solo abarca a los judíos, sino ya no tiene límites. Entonces, ese cambio sí se hizo, es verdad, pero se hizo queriendo simplemente hacer referencia a lo que dijo Marcos. Déjeme que le muestro cómo dice Mateo. Mateo viene y trae esa afirmación última cena. Fíjense, estamos en Mateo 26, 28. Esta es mi sangre, sangre de la alianza que será derramada por mucha gente para el perdón de los pecados. Esto es lo que usted menciona. Sí. Vamos a ver Marcos. Dice, esta es Marcos 14, 24. Esto es mi sangre, sangre de la alianza que será derramada por mucha gente.
Entonces, eso es lo que nosotros encontramos ahí en Mateo y Marcos. Lucas. Lucas 22:20. Esta es la copa de la alianza nueva sellada con mi sangre que va a ser derramada por ustedes. Entonces, eso, cuando vemos los relatos de la institución de la Eucaristía, nosotros vemos que hay como una nueva referencia. Si antes la fe era solo una cuestión de transmisión de sangre por herencia, cuando Jesús viene, rompe eso y ahora hay nuevos destinatarios. Entonces, el muchos no significa que eso sea restringido, sino que esos muchos ya no tienen destinatarios. Los destinatarios van a ser aquellos que acepten esa invitación. Por eso, el muchos no significa pocos, sino significa más de aquellos de los que estaban. Y cuando nosotros miramos, por ejemplo, la carta a los romanos, que Jesús muere por todos, entonces, eso, si nosotros decimos que la muerte de Jesús es solo una muerte por algunos, nosotros estamos al borde de la herejía. De hecho, que Jesús muere por todos. Entonces, cuando dice muchos, está queriendo decir que ya no es solo por los judíos. Ese es el sentido. No es un sentido restrictivo, sino es un sentido que muestra que ya no es solo por las 12 tribus de Israel, sino que ahí se incluyen ya los que van a creer después. Y esto... Gracias, Padre. Sí, no, pero es bueno que haya planteado porque de hecho que cuando el sacerdote pronuncia la fórmula de consagración, sí dice por muchos, pero... Dice por muchos, y a mí no me gusta. Sí, claro, y de hecho que eso ha generado muchas situaciones. Pero ¿alguna otra pregunta sobre esto? Porque aquí estamos en un cambio de paradigma, donde ya no importa la sangre, sino lo que importa es la opción. Sí. ¿Algo más? Padre. Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Padre? Buenos días a todos. Les saludamos de Huehuetenango, Guatemala. Ok, qué bueno. Un saludo grande. Gracias, Padre. Fíjese que ahorita nos está surgiendo una pequeña inquietud. Estábamos viendo que el pueblo de Israel siempre fue el elegido. El pacto del principio fue Dios con el pueblo de Israel. Ahora nosotros somos el nuevo pacto con la resurrección. Usted lo acaba de reafirmar, Padre. ¿Cómo queda entonces el pueblo de Israel en estos tiempos con Dios? El tema, todo eso, nosotros podemos mirar, fíjate, te invito a abrir tu Biblia en Lucas 22. Entonces, ahí nosotros vemos cómo
Jesús marca una ruptura con el pueblo elegido. Pero un momentito. Jesús, cuando entra a Jerusalén, está ese pasaje cuando Jesús llora por Jerusalén. Dice: Jerusalén, Jerusalén, tantas veces he querido reunirte como reúne una gallina a sus pollitos, y tú no lo has querido. Ahí está, es cuando nosotros vemos que existe esa ruptura. Y si ustedes recuerdan, cuando está la muerte de Jesús, dice que las cortinas del templo se rasgan de arriba abajo. Es decir, con la muerte de Jesús ya no existe límite para la vinculación con Dios. Si antiguamente esa vinculación era por medio de una alianza, la del Sinaí, donde Yahvé Dios hacía al pueblo su pueblo, una vez que sucede eso, nosotros vemos que cae toda esa alianza del Sinaí, y la nueva alianza se hace por medio de la cruz. Y así como las tablas de la ley representan la antigua alianza, para nosotros la cruz significa la nueva alianza. Entonces, a tu pregunta, ¿cómo queda Israel dentro de esa concepción? Y ellos siguen esperando, pero están en una revelación incompleta. Pero ellos estarían en la primera parte, y ahí viene todo el sentido de nuestra fe en Jesús, que marca esa novedad que Él viene a traer. Por eso es que comenzaba por ahí enfatizando que nosotros estamos en otro momento. Si para Israel la fe implicaba algo que era fruto de una promesa a una raza, con Jesús viene y muestra que eso, su sangre ha sido derramada por muchos o por todos. Por muchos y por todos, que es lo mejor. Sí, ¿se entendió, Robin? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, padre. Muy amable, gracias. Con gusto. Bien, entonces vamos a seguir, porque aquí lo que nosotros buscamos es saber hoy dónde estamos y hoy qué es lo constitutivo para nuestra fe. Y como les decía de paso, hoy en la misa vamos a ver que el texto de hoy es un llamado donde Jesús invita a que lo sigan. Entonces, la novedad ha sido su muerte en la cruz, y esa muerte ha generado que Él viene y nos da una
participación de su redención y nos dice, vayan. Esto lo veíamos en Mateo 28. Lo veíamos en Mateo 28 y lo vemos en Marcos 16. Que la adhesión a Jesús, nuestra relación con Él, es una relación que genera y aquí va a aparecer una palabrita que es bueno tenerlo en cuenta, que es participar. Jesús, cuando resucita, ya no limita la relación con el proyecto de Dios solo con Él, sino lo que vemos es que Él viene y participa su misión con sus seguidores. Y hay otra palabra que me gusta aquí, que es, miren qué palabraza. Implica. Nosotros, como seguidores de Jesús, estamos implicados en la misión que Jesús tenía. Lo nuestro no es algo diferente, sino lo nuestro es lo que Jesús tenía y la novedad es que Él me hace partícipe de su vida. Por eso, cuando yo como ASBE quiero saber qué es lo que a mí me identifica dentro del proyecto cristiano, necesariamente yo tengo que mirar a Jesús. Porque para yo saber quién soy, tengo que saber que lo que soy, lo soy en referencia a Él. Mi misión no es diferente de la de Jesús, sino que la diferencia está en que ahora Jesús no actúa por cuenta propia, sino que Él nos invita a nosotros tener parte. Y esto a mí personalmente me llena de gusto darme cuenta de que yo hago parte. Yo estoy implicado en la misión que Jesús dejó, que Jesús resucitado dejó. Esto hasta aquí nosotros ya hemos visto la otra vez que hablábamos, donde tratamos Lucas 24. Y les invito ahora a seguir dándonos cuenta de cómo Jesús hace, y esto va a ser la novedad que nosotros encontramos cuando queremos nosotros pensar en nuestra identidad. Retomamos un poquito hacia atrás, veíamos nosotros que los judíos no tenían una actitud evangelizadora, sino ellos tenían o tienen una actitud cerrada. En cambio, Jesús resucitado, cuando Él resucita,
Él viene y muestra que Él está abriendo la relación de Dios con todos. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros estamos aquí. Aquí. Nosotros somos hoy los instrumentos por medio del cual este mensaje de salvación llega a otros. Entonces, ahí nos damos cuenta que el ser Asbe nos relaciona directamente con el resucitado, porque es el resucitado el que nos está implicando. Creo que mañana van a haber gente que van a hacer promesas y es esto, que nosotros aceptamos la invitación que el Señor nos hace para que Él pueda actuar por medio de nosotros. Entonces, los que mañana van a hacer su promesa y los que van a renovar están implicados en ese proceso de difusión, para que ustedes vean la diferencia con el mundo judío, que ellos quedan solo entre ellos. En cambio, la fe cristiana es una fe abierta. Por eso, aunque hace 2000 años se viene anunciando esta fe todavía es una fe que requiere ser manifestada. Vamos a meternos ahora tenemos media hora larga, en un libro que es simplemente fascinante. Ahora estamos en tiempos de Cuaresma. Qué interesante sería que, comenzando desde el día de hoy, a lo largo de estos 40 días, cada día tomen un capítulo del libro de los Hechos para que vean cómo Israel, cómo los primeros discípulos, a partir de eso que marcó y impactó a los discípulos, como fue la muerte y resurrección de Jesús, y Jesús que viene y hace que sus seguidores sean los que lleven ese mensaje de salvación. Aquí hay un texto que es bueno que ustedes lo anoten, que es Lucas 24, 48 o Mateo 28, 15 al 20. ¿Qué estaba esto que les decía que es la misión? Vayan. Y eso es ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo viene esa misión que Jesús nos deja? El vayan. ¿Cuál es el límite de mi ser Asbe? ¿Cuándo yo tengo que, hasta cuándo debo trabajar? ¿Cuándo me puedo jubilar? Y aquí aparece, dice, vayan hasta, y dice, los confines de la tierra, para darnos cuenta que estamos en una tarea que simplemente no se agota. Y si ustedes aceptan la invitación de tomar el libro de los Hechos y ir leyendo
un capítulo cada día, se van a dar cuenta que ese es un proyecto totalmente, y lo voy a escribir, abierto. Es decir, si en tu casa ya le convenciste a tu marido, a tu esposa o a tus hijos, bueno, ahora te toca a tus vecinos. Si ya le convenciste a tus vecinos, listo, ahora te toca a tu barrio. Si ya le convenciste al barrio, le toca a tu colonia. Y esto siempre en una perspectiva gradual abierta. Esto entonces comienza chico y se va abriendo. Sí, hace... Ya no se escuchó. ¿No se escucha? Sí se escucha, padre. Ok. Escucha. Sí se escucha, claro. Sí, se está escuchando. Entonces, esta es la novedad cristiana. Que la novedad cristiana viene a mostrarnos de que estamos en un proceso absolutamente gradual. Y cuando hablamos de gradual, es decir, un proceso que requiere mi participación. Y esto es algo que está en continua evolución. Y simplemente no se agota. Entonces, quisiera entrar ahora a ver el libro de los Hechos y nos vamos a dar cuenta que por el propio hecho de nosotros estar bautizados, nosotros estamos, decíamos, implicados en esa tarea que es anunciar a Jesús resucitado. Y abran por favor sus Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 7 y 8. Entonces, Hechos 1, 7 al 8, Hechos 1, 7 y 8. Aquí nosotros encontramos la bisagra que une el Evangelio, donde Jesús era el contenido de toda la revelación. En los Evangelios se centra principalmente en el anuncio de que creemos en alguien que nos amó y nos amó hasta dar la vida. Esto es el Evangelio. Y aquí aparece Hechos 1:8, donde está justo en este momento entre lo que es el tiempo de Jesús y aquí el tiempo de los discípulos. Es decir, aquí, cuando queramos nosotros saber qué rol tenemos dentro de la historia de la salvación, nosotros tenemos que mirar Asbe. Los Asbe están aquí. Hechos 1, 7 al 8. Y Hechos 1, 7 al 8 dice: a ustedes no les corresponde saber el tiempo y el momento en que el Padre ha elegido y decidido, sino que recibirán una fuerza de lo alto. Y aquí viene a hablar de algo que hasta ahora jamás nadie ha dicho nada.
Y es esto que Jesús identifica como esta que él lo llama fuerza de lo alto. Esta fuerza de lo alto es lo que va a marcar nuestra relación con Dios. Entonces, si por el bautismo el Señor me ha implicado en su tarea, pero esa tarea, para que yo la pueda vivir, necesito de esto que Jesús lo llama fuerza de lo alto. Y toda la historia de los Hechos de los Apóstoles es la historia de esto que es promesa y esto que el Señor da a aquellos que implica. Para que esa misión nosotros la podamos realizar, nosotros necesitamos esta fuerza de lo alto. Entonces, ahí nos damos cuenta que no solo el ser discípulos, no solo implica un envío, como veíamos, sino implica aquí ese envío, vayan, no solo es envío, sino a su vez es, y esta palabrita me gusta mucho, donde vemos que Dios nos capacita. Dios es el que va moldeando nuestra vida, Él va actuando en nosotros para que nosotros podamos realizar esa misión que Él nos da. Y esto es lo que nosotros encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, vuelvo a leer Hechos 1, 7, 8, donde dice: ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes, y nuevamente aparece lo que es constitutivo, el para qué o el cómo nosotros nos relacionamos con Dios, siendo testigos. Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Esto que vemos aquí, donde el Señor nos envía, donde es Él el que nos da la tarea de nosotros ser testigos, nuestra misión, esto de vayan, solo va a poder ser realizado si justamente ese Espíritu Santo que Él nos promete actúa en nosotros, y esto entonces nos lleva a anunciar la novedad de la fe cristiana, que es Jesús muerto y resucitado. ¿Preguntas hasta aquí? Padre, un comentario nada más. A ver. El hermano preguntaba sobre qué pasa con el pueblo de Israel. Ya. En Romanos 11:11 dice cómo su caída trae el anuncio para toda la humanidad. O sea, eso ya incluso estaba en el plan de Dios, ¿verdad? O sea, el Señor permite que caigamos
y que caiga Israel, pero es para provecho nuestro. Romanos 11:11. Sí, perfecto. Por eso, ahí tendríamos que ver, Ay, vas a tirar mi gorrita. ahí tendríamos que ver todo el sentido de la fe cristiana, donde justamente vemos que una vez que Jesús muere en la cruz, cambia el referente. El referente deja de ser la promesa para ser la persona de Jesús. Y suena feo decir la caída. Utilicemos que Jesús vino a abrir las puertas de la revelación y el conocimiento de Dios ya no tiene, podríamos decir, ya no tiene un destinatario. Ahí está, la palabra es exclusiva. Ya la revelación no es solo para Israel, ahora es para toda la humanidad. Gloria a Dios. Padre, Sí, sí, yo también hago un comentario que también me quedó resonando ahí lo del hermano que le había hecho una pregunta sobre el pueblo de Israel, ¿no? Ajá. Porque primero Dios se revela a un pueblo elegido, pero ya cuando hablamos de una revelación plena va a ser justamente en la obra del Hijo de Dios hecho carne, ¿no? Ahí, como usted decía, ya en Jesucristo se cumple toda la misión y toda la promesa sobre Él. Y también justamente acá en los Hechos de los Apóstoles me resonaba esta palabra, ¿no? Que dice, recibirán la fuerza que los hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Este Jesús muerto y resucitado nos da justamente ese querigma, ese anuncio para todos, para todo el mundo, ¿no? Y ahí también se entra en énfasis, ¿no? Cuando hablamos de la propiedad de la iglesia, esto que es una santa católica y apostólica que tenemos justamente nosotros los cristianos en esta unicidad, en esta santificación, en esta de ser católica y de ser apostólica. Solamente eso para redondear, digamos, de la idea esto de ser testigo, ¿no? Todos los que nos comprometen y que nos llevan. no, perfecto. Me encanta todo lo que están planteando, porque justamente eso refleja que nosotros cristianos, estamos en otro momento de la revelación. Está la promesa, que eso es innegable, que está la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que eso fue realizado por medio del pacto de la alianza. Eso existe. Y eso es lo que le da identidad a Israel. Pero con Jesús, y aquí tenemos que ver el prólogo, que existía desde el principio y estaba con Dios y era Dios, y que en la plenitud de los tiempos asumió nuestra naturaleza en María Virgen y se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, eso ya estamos hablando de algo que en otras oportunidades lo hemos hecho. Cuando tuvimos el encuentro en Tlalpan, hablábamos de eso, de que Jesús viene a hablar no de algo que le dijeron, sino que Él viene a contarnos su relación intratrinitaria. Él habla del Padre, revelándonos su identidad, porque comparte la misma gloria que el Padre. Entonces, esto es lo que da unicidad. No me estoy queriendo meter en Juan, porque ahí nos vamos a ir demasiado lejos. Por eso me estaba limitando a mostrar cómo algo que para nosotros marca identidad, como es Jesús resucitado, Jesús muerto y resucitado, mejor, entonces que Él, Jesús muerto y resucitado, el Señor nos envía.
Y esto, el envío, es parte inherente de nuestra relación con Dios. Porque no solo nos damos cuenta que es suficiente creer en Jesús, sino que el creer en Jesús nos vuelve testigos, que el creer en Jesús nos genera una misión, que el creer en Él hace que nosotros tengamos que ser apostelos, como ustedes, asbe, apóstoles. Y todo apóstol, lo propio del apóstol es ser enviado. Pero, ¿ser enviado para qué? Ser enviado para comunicar la nueva identidad o la nueva relación que Jesús viene a tener con nosotros. ¿Sí? Por ahí vamos. ¿Algo más? Padre Jesús, yo creo que todo este planteo es un verdadero desafío en tiempos de pandemia, porque a veces con las circunstancias, las limitaciones y los medios que tenemos hoy, es un poco, pues como que nos detiene un poquito y decimos, es que ya no puedo ir a dar mi catequesis que tenía, o a animar mis grupos, o a ayudarle al padre en la parroquia, o a hacer el apostolado de la manera que lo conocíamos anterior a la pandemia. Y que la vivencia de este mandato de Jesús hoy nos exige mucha creatividad, salir de los esquemas anteriores y confiar en el Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos oriente de qué manera. Seguimos siendo apóstoles, no nos pusieron en pausa con el coronavirus, sino que el mandato sigue vigente y tenemos que ser creativos y desarrollar nuevas maneras de hacer nuestro apostolado, de llevar la palabra a los demás de una manera tal vez diferente a como lo hacíamos antes. No sé tu opinión en esto. Fantástico. Recuerden que está el envío, vayan, pero Él no dice cómo. Y ahí es que yo les invito a que presten atención cuando lean Hechos de los Apóstoles, que ya en Hechos 2 vemos un Pedro que había negado a Jesús, pero una vez que recibe el Espíritu Santo, es el que echa en cara al pueblo elegido de que fueron ellos quienes crucificaron a Jesús. A su vez, vamos a encontrar cómo van a haber situaciones nuevas donde eso de estar como en un recuadro, que esto solo se hace así porque siempre se hizo así, los discípulos se encontraron en un problemazo. A ver, alguien que es un judío que se convierte al cristianismo, ¿qué pasa? Eso no había problema. El problema era cuando un pagano se convertía al cristianismo. Antes tenía que volverse judío, es decir, circuncidarse. Y eso, desafíos como esos, los apóstoles tuvieron que dejarse iluminar por ese espíritu para saber actuar. Y hoy, a su vez, nosotros estábamos acostumbrados al ir y salir, pero el ir es estar de una manera diferente. Y de hecho que hoy, gracias a la pandemia, se han roto cantidad de preconceptos. Por ejemplo, antes, no te metas a Facebook o no te metas a Instagram. Entonces, como era casi un tabú, y gracias a la pandemia nos hemos dado cuenta que WhatsApp sirve para mandar las lecturas del día a día, que Facebook sirve para subir un video y anunciar esa palabra, que por YouTube se puede ver la misa del día. Entonces, estamos en un verdadero desafío donde
algo que para algunos puede ser malo, si lo utilizas bien, puede ser un instrumento de evangelización. Entonces, no hay límites. Yo creo que cuando hablamos de la fe cristiana, lo cierto es que Dios definitivamente no se deja ganar en creatividad. Y algo que puede ser tan penoso y calamitoso como puede ser una pandemia, eso hoy está siendo un medio para que mucha gente tengan una experiencia de Dios. Padre, una pregunta. Sí, hermana. Buenos días primero. Padre, nos dice, ¿verdad? Jesús muerto y resucitado es nuestra identidad de apóstoles, ¿no? Sí. Identidad cristiana, o sea, es una identidad que es para todos. Y luego usted me dice, ya no vamos a meternos con Juan. Y yo, bueno, para mí eso es como que nos toca más propio de la encarnación, porque apóstoles seglares, pero del verbo encarnado. Entonces, como que a mí me pega más cuando ahí mete usted ahí un toquecito de San Juan. Y está bien. No. No soy como todos los cristianos, como todos los apóstoles. Soy prolongadora de la encarnación, soy no sé, un poquito más de identidad, como dijéramos, como una cosa más, como no tan inductiva, ¿no? Más, no, perfecto, hermana. Evidentemente que sucede que no estoy enfatizando nuestra relación con Verbo encarnado, sino estoy enfatizando el ir, el vayan. Entonces, lo que estoy enfatizando es esto de aquí, que estamos nosotros, gracias a Jesús, Verbo encarnado, tenemos una misión, tenemos una tarea, y la tarea naturalmente que nos lleva aquí a Verbo encarnado, cierto, eso siempre, pero lo que estoy enfatizando aquí es que nuestra identidad tiene este vínculo que es ida y vuelta. Yo sí tengo que ser testigos, y si voy para anunciar. Y claro, eso siempre. Entonces, el hecho que hoy no hable solo de la encarnación no quiere decir que nuestra identidad total es ahí. Pero sí, por eso estamos en un ida y vuelta. ¿Puedo hablar, padre? Sí, claro. Mire, todo lo que usted está diciendo es correcto. La misma iglesia, a través del Papa, ya tiene tiempo antes de la pandemia pidiendo que utilicemos los medios, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ha sido un avance de la humanidad. Entonces ahora, especialmente con esta situación que vivimos, pues hay que utilizarlos. Entonces, puedo decir, personalmente no he dejado de hacer lo que hacía yo antes, pero por los medios. Entonces, no voy a misión, pero estoy pendiente y por teléfono, porque no entra el internet, por teléfono, con los niños del catecismo igual. Entonces, esto que estaba diciendo también ahorita nuestra hermana, de que con el falta meter al Verbo encarnado, es ser testigos, ir
y hacerlo ya con el toque de Verbo encarnado. Somos nosotros esa prolongación, pero eso ya es el toque que tú le das. La manera como enseñas, la manera como puedes ser testigo. Ok, perfecto, pero lo que nosotros estamos enfatizando aquí es justamente es el después, es mi identidad es como ASBE, donde yo soy apóstol seglar. Ahora, como apóstol, ¿qué tengo que hacer? Y es eso lo que enfatizábamos entonces, que como apóstol yo tengo que ser testigo. Sí. Y es ahí entonces, hoy se enfatiza mucho el ser testigo, siendo sensible y solidario con los que están, pero nuevamente estamos en un tema abierto. No sé quién quiere desayunar por ahí, pero esperen un ratito, que ya terminamos. Bueno, tengo 2 minutos más. Entonces. No, padre, no acabe, no importa. No, pero hay gente que ya quieren desayunar, parece. Bueno, aquí es nosotros lo que estamos enfatizando y recalcando, creo que esa es la palabra, que nuestra relación con Jesús, Verbo encarnado, nos hace ser como Él. Miren qué hermosa expresión. Ser y hacer como Él. Entonces, a la hora de yo pensar mi identidad como ASBE, esa identidad como ASBE, yo lo vivo en referencia a Él. Él es mi referente. ¿Y qué es lo que tengo que anunciar? Lo que tengo que anunciar es todo sobre Él. Esa es mi identidad. Pero quedó medio trunco y quedó aquí medio al fondo que lo que uno va a tener que hacer es pedir esa fuerza de lo alto, que es ese Espíritu Santo, que es el que hace posible que yo pueda ser testigo, porque no estamos en un proyecto mío, sino el proyecto es de Él y es Él el que me capacita. Muy bien, muchas gracias y seguimos reflexionando todo esto. Padre, pues muchas gracias. Gracias, Padre. Por esta enseñanza que siempre es tan rica, tan cuestionante y que nos debe llevar justamente a eso, a hacerlo vida. Gracias por todas las enseñanzas que nos das cada vez que vienes y gracias por aceptar cada vez que te pedimos con tanta generosidad. Gracias a ustedes. Dios les bendiga.